Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros amigos de Finanzas Personales. Nos encontramos hoy una vez más en este Facebook Live y gracias por conectarse a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Hoy estamos con un invitado muy especial para hablar de un tema que le interesa a muchos de ustedes y es el blockchain. Para eso estamos con Mauricio Tobar Gutiérrez. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional y actualmente es el codirector del Grupo de Investigación INTIC Colombia de la Universidad Nacional. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Paola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la comunidad de finanzas personales. Bueno, para que conozcan un poco más a Mauricio, él tiene estudios de máster en gestión y creación de empresas innovadoras y ha hecho parte de algunas publicaciones sobre la tecnología del blockchain. Entonces, para empezar, queremos decirles a todos ustedes que nos dejen todas sus preguntas, las cuales estaremos respondiendo en este streaming. Mauricio, cuéntanos qué es exactamente eso del blockchain. Blockchain es una tecnología que nos permite acceder a productos y servicios que normalmente los conocemos, pero que necesariamente, por la estructura de cómo hemos construido la sociedad, hemos tenido que utilizar instituciones o intermediarios. Pero muchas veces esas instituciones, esos intermediarios que nos han hecho tanto bien para tener los servicios y la sociedad que tenemos ahora, no utilizan la información o el poder que acumulan de la mejor manera. Entonces, conocemos algunas instituciones, tal vez el más conocido es la crisis financiera 2008, generada en Wall Street por malos manejos financieros y demás, y aparece una tecnología que dice, oiga, ¿y qué tal si podemos hacer transacciones entre personas sin necesidad de un intermediario? Y lo podemos hacer incluso con más confianza, seguridad y rapidez y a veces a menores costos que utilizando estos intermediarios. Entonces, eso es lo que nos permite hacer blockchain. Bueno, saludamos a todos los que se conectan, a Rafael Gaviria, a Adriana Cortés, a Carlos Matos que nos saluda desde Argentina, hola Carlos, y a Rodolfo Larrea y a Lina Hernández. Cuéntanos Mauricio, ¿cómo se creó el blockchain y por qué la gente lo asocia tanto a las criptomonedas? Lo asocian porque se crea al mismo tiempo. Nace del libro blanco, que es como un artículo científico, del Bitcoin en el año 2008. Un personaje que se llama Satoshi Nakamoto, que exactamente no sabemos quién es o si es un grupo de personas, hace un análisis y combina una serie de tecnologías que lo que trata de solucionar es un problema del doble gasto. Ese problema del doble gasto es un problema que hemos tenido durante muchos años y es que para hacer transacciones entre dos personas es necesario una entidad financiera si están lejos o si queremos hacerlo con muchas personas. Y él plantea a través de la descentralización, de la criptografía y de varias tecnologías unidas en ese artículo una solución y lo publica. Y además de publicarlo, después empieza a diseñarlo en código y lo pone a funcionar en computadores y empieza a llamar a gente para utilizarlo. Y así nace blockchain, así nace Bitcoin y blockchain nace de ese artículo científico, básicamente traduce cadena de bloques. Todas las transacciones que se están haciendo en esa red van siendo registradas en unos bloques que están relacionados unos con otros. ¿Qué es lo importante de esto, sin entrar en lo técnico? Que la información que registremos allí no se puede modificar porque no queda almacenada en un solo lugar, sino que queda almacenada en miles de lugares a nivel mundial y si alguien quisiera modificarla, entonces tendría que modificar el 51% de esos puntos, que es prácticamente imposible, es muy difícil de hacerlo. Obviamente no hay nada imposible, todo se puede hackear, pero es muy difícil hacer eso. Y blockchain nace también y empieza a coger una fuerza aparte de las criptomonedas, pese a que tienen el mismo origen, porque claro, las criptomonedas como Bitcoin tienen un enfoque muy hacia el sector fintech. Y se empezó a ver, bueno, y este proceso de descentralización donde podemos hacer transacciones sin necesidad de entidades financieras, lo podemos llevar a otros procesos, por ejemplo, en votación, podríamos votar sin necesidad de toda la infraestructura que tenemos que montar para votar y hacerlo de manera segura y confiable. Podemos hacer seguimiento de cadenas de valor, podemos registrar propiedad de tierras. Entonces se empieza a mirar cómo esa tecnología puede migrar hacia otros sectores de la economía y eso es lo que el mundo está descubriendo cómo utilizarla para esos sistemas. Bueno, y sobre el tema que nos tiene acá el día de hoy, ¿cómo las personas pueden integrar el blockchain a sus empresas o negocios?
Bueno, hay varias maneras. Las claves que nosotros hemos ido identificando en nuestros desarrollos es, lo primero es el talento humano. Si no tienes talento humano que pueda conocer, manejar, programar esta tecnología, es muy difícil, porque claro, puedes contratar una consultoría, y las hay, pero la consultoría una vez termina, si tú no tienes talento dentro de tu compañía, va a ser muy difícil que el proceso pueda continuar. Lo segundo, es muy importante, no empezar con los proyectos más grandes, no empezar pensando que vamos a cambiar en nuestro producto principal en un proceso en blockchain. La clave es empezar con pilotos controlados. Entonces, siempre tener en cuenta, no poner en riesgo la producción, hacer unos pilotos controlados y una vez sepamos que funciona, lo podemos escalar. Lo tercero es diseñar centrado en el usuario. Esta es una tecnología muy nueva y tiene ciertos inconvenientes aún que tiene por solucionar. Es muy similar a como cuando por allá en el año 92 teníamos internet DS por teléfono y que sonaba cuando nos queríamos conectar y tenemos que esperar sí. 40 segundos para podernos conectar a internet. Entonces, blockchain tiene todavía esa juventud que se va a ir mejorando, pero hay que hacerlo fácil de usar. Y la manera de hacerlo fácil de usar y llegar a la gente es con diseño, diseñando centrado en el usuario. Para eso tienes que diseñar con usuarios y llevar periódicamente los usuarios finales que van a utilizar esta tecnología. Creo que son como 3 elementos, obviamente tenemos más, pero no me quiero extender en recomendaciones. ¿Qué tipo de sectores o empresas son las que más fácilmente podrían apropiarse de esta tecnología? Bueno, hay varios sectores, evidentemente las que necesiten hacer transacciones y haya ineficiencias en esas transacciones, pues pueden utilizar las criptomonedas para hacerlo. En Colombia, lastimosamente, las entidades del sector financiero no lo pueden hacer por la circular de la superintendencia, pero en general entre privados pueden hacer ese tipo de transacciones para agilizar los procesos de pago. También existe lo que se denominan los contratos inteligentes. Un contrato inteligente básicamente es un contrato como el que tú tienes con la empresa o el que quienes nos están siguiendo tienen, por ejemplo, con arrendamiento de su apartamento. Tiene unas condiciones y una vez se cumplen esas condiciones, se ejecuta el pago de ese contrato. Básicamente ahora lo podemos hacer eso en un software. Podemos poner esas condiciones en código y una vez las condiciones se cumplan, se ejecuta de manera automática sin necesidad de intermediarios. Y lo interesante que nos permite blockchain es que como una vez puesto el contrato en la tecnología no se puede modificar, las dos partes que firman el contrato saben que ninguna de las dos, ni un tercero va a poder modificarlo. Entonces ya podemos confiar en ese contrato porque está utilizando la tecnología blockchain. En ese sentido hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, si podemos ir registrando lo que pasa en mi cadena de producción de mi empresa a través de contratos inteligentes y de sensores, en una blockchain esa información va quedando allí. Pero yo además de conocer exactamente lo que está pasando dentro de mi empresa, puedo pedirle a mis proveedores que se conecten a ella y que den toda la información de a quién contratan, sus insumos, etcétera, dentro de la misma blockchain. Y si yo conecto a mis clientes y hago toda la revisión de la blockchain, estoy viendo desde dónde viene el origen de los productos. Y si lo hago público al cliente, yo le permito al cliente ver la denominación de origen, ver el origen de cada producto y ser una empresa transparente. Entonces, nos permite entre actores hacer procesos mucho más ágiles y de manera automática, generar eficiencias, hacer trazabilidad, entre muchas otras cosas en casos industriales. Bueno, saludamos a Luis Salamanca, que nos dice saludos desde Colombia, a Astrid Llana, saludos desde Sabaneta, a Silvita Hu, y Marjorie Ramírez nos pregunta, ¿dónde puedo aprender a usar esa tecnología? ¿Qué nos recomiendan si queremos empezar a usarlas? Bueno, hay varias maneras, ya varias universidades, muy buenas universidades, incluso en Estados Unidos, han sacado programas de formación online. Entonces pueden buscar en Coursera, pueden buscar en UDX, pueden buscar en varias de esas plataformas para iniciar. También desde la Fundación Blockchain Colombia hacemos unos meetups gratuitos regularmente, entonces una manera es inscribirse en el meetup de Blockchain Colombia y ahí van a poder tener mucha información. Ya más avanzado también desde la Universidad Nacional
se tiene un curso de desarrollo de blockchain, si ya lo que quieren es ir a código y ver cómo esto se puede aplicar. Y algo muy importante, ahorita el 17 y 18 de octubre va a haber el Blockchain Summit Latam en Bogotá, entonces también pueden participar, ahí van a venir conferencistas internacionales de muy buen renombre y van a poder conocer de cerca los avances que están pasando en Latinoamérica y en el mundo alrededor de este tema. Bueno, ¿qué precios tienen para las empresas implementar el blockchain a sus procesos? Depende del caso de uso, depende del alcance del prototipo que vayan a hacer inicialmente. Hemos hecho desde proyectos que ha tenido un costo de cerca de 40 millones de pesos hasta proyectos de 400 millones de pesos en desarrollo, pero pues es muy específico dependiendo del sector, del caso de uso del sector, del alcance que se le quiera dar. Entonces todo depende, pero pueden ser desde 50 millones de pesos hasta millones de dólares, dependiendo. La recomendación sería empezar, como decías tú, por un piloto en el que la empresa pueda llegar a familiarizarse y no invertir de una vez en tecnología para aplicar 100% este método. De acuerdo. Y además de eso, lo primero antes de hacer la inversión es ver si realmente blockchain genera valor en el negocio. Porque como todas tecnologías, sirve y tiene muchas características positivas, pero no sirve para todo. No te va a solucionar todo en la empresa. Sirve para ciertos casos. Entonces sí es muy importante que primero se haga una revisión si dentro de lo que yo quiero solucionar en mi empresa o el mercado que quiero abrir, blockchain sí tiene las cualidades para ayudarme a hacerlo. Si no, debo buscar otra tecnología, inteligencia artificial, big data, y muchas veces las soluciones no necesitan tecnología. Entonces no es ir a la tecnología por ir a la tecnología, es utilizar una tecnología porque la conoces, sabes qué te soluciona y aplicarla desde ese punto de vista. Luego de eso, formar personas que sepan, si ya decidiste, vea, que hay un potencial de utilizar esta tecnología para lo que nuestro negocio está haciendo, pues tienes que tener al menos desarrolladores y diseñadores que sepan interactuar con esta tecnología. Y teniendo eso, se selecciona el piloto y se desarrolla y se evalúa para ver los siguientes pasos. Bueno, dentro de las empresas muchas veces hay un enfrentamiento entre las personas que están a favor de la transformación digital y otras que todavía son un poco más vieja escuela. ¿Cómo hacer si tengo un negocio y dentro de mi negocio no tengo todavía el personal capacitado, pero quiero empezar a implementar esta tecnología? Nosotros tratamos de llamar esto victorias tempranas. Empieza a mostrar cómo con tecnologías tal vez no tan emergentes como blockchain puedes generar valor en el negocio. Entonces, cómo puedes ser más productivo utilizando algún sistema de información, etcétera, que rápidamente, por ejemplo, te permita mostrarle a tu equipo de trabajo que las ventas mejoraron, que los clientes están más satisfechos, que el proceso se está haciendo de una mejor manera. Los casos son muy importantes, muestra casos, así no sean tuyos, muestra casos de lo que está pasando en tu sector, en otras industrias, y muéstrales que no es un tema de capricho, sino que es una competencia que ni siquiera es con el del lado, ni siquiera es con los que están en Medellín o Barranquilla, sino que es una competencia mundial. Entonces, si nosotros no mejoramos y las tecnologías nos ayudan a ser más competitivos y las utilizamos bien, y si nosotros no somos más competitivos, así sea en Uganda que sean más competitivos, pues si ellos lo hacen a mitad de precio, pues nosotros vamos a perder cuota de mercado. Es una competencia mundial. Entonces, si no lo hacemos nosotros en Colombia, si no nos concientizamos de que viene una transformación y de que es constante además, porque llevamos 10.000 años de humanidad en constante cambio tecnológico, y si aún creemos que las cosas van a ser iguales, pues seguiremos seguramente el camino de un Starbucks donde Netflix lo reemplaza o veremos una transformación de nuestro negocio como la ha visto el sector de la música más de 5 veces con nuevas tecnologías. Entonces es muy importante siempre adaptarse al cambio y estar pendiente de cómo encontrar oportunidades. Bueno, nos preguntan sobre casos de estudio. ¿Qué empresas reconocidas o tienes conocimiento de si en Colombia ya hay algunas empresas que estén incorporando blockchain? Sí, conocemos de bancos que están haciendo algunos pilotos alrededor de la tecnología. Conocemos también de unos proyectos alrededor de logística
utilizando Internet de las Cosas con blockchain para temas de transporte de carga terrestre. Conocemos algunos temas en gestión documental, también utilizando blockchain, y particularmente desde el Vivelab Bogotá de la Universidad Nacional hemos desarrollado 2 pilotos, uno con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Alta Consejería TIC, para el proceso de votaciones en 3 colegios públicos distritales de Bogotá, donde seleccionaron a sus líderes estudiantiles utilizando un proceso de votación con blockchain. Entonces eso es una muestra de transparencia de los jóvenes a los adultos, y esos votos que quedaron registrados allí no se van a poder modificar nunca porque están descentralizados. Y el segundo proyecto que hicimos fue con la Agencia Nacional de Tierras, fue el beneficiario, financiado por el Ministerio TIC y Colciencias. Fue un proyecto de investigación para identificar si con blockchain podíamos asegurar propiedad de tierras y relacionarla con la identidad del propietario o con el propietario. Y se seleccionó el proceso de restitución de tierras, que también es muy simbólico alrededor de los procesos de reconciliación que tiene el país, y ya fue entregado a la Agencia Nacional de Tierras y ellos ya lo están utilizando, y básicamente los documentos generados en el proceso no se resguardan en un solo lugar, sino que se centralizan en muchos lugares, lo que lo hace casi imposible de modificar, y los funcionarios, cuando lo registramos en muchos lugares, estoy hablando de una blockchain, y cuando los funcionarios quieren intervenir en el proceso, tienen que hacer un reconocimiento facial a través de Amazon Web Service, y ese sistema nos manda un código, un hash, se conoce como hash, pero es un código que resguardamos en la blockchain. Y cada vez que quieren hacer un cambio, tiene que coincidir ese código, es decir, tu cara tiene que ser la misma. Si no coincide es porque otra persona está intentando hacerlo, y se le toma una foto y se le manda al superadministrador para que lo mire. Entonces tratamos de, en ese proyecto de tierras, generar transparencia y confianza en ese proceso de restitución. Con la agencia, por supuesto, ellos han liderado el proceso. Bueno, mucha gente se puede preguntar, bueno, esta tecnología que trae tanta transparencia y eficacia, no solo para las empresas, sino para el mismo gobierno, para temas de votaciones, dirán, pero ¿qué? ¿Cómo así? Eso de bueno no dan tanto. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles podrían ser los riesgos que hay detrás del blockchain? Pueden haber varios. Bueno, lo primero es que todavía no vemos tanto bueno y que no dan tanto porque la tecnología es muy joven y muy nueva y tiene problemas de escalabilidad, tiene problemas de consumo de energía, que es normal en una tecnología nueva. Por eso ponía el ejemplo de cómo cuando hablamos de Internet en el año 92 y por ejemplo queríamos descargar una foto y veíamos cómo se iba descargando y teníamos que esperar despacito y demás. Así de lento todavía es un poco todo el tema del sistema blockchain. Eso va a escalar con el tiempo, con los avances en la tecnología, pero mientras tanto tiene inconvenientes y por eso su adopción masiva es un poco más complicado. Lo segundo es que, claro, tú vas a poder registrar allí algo y no la vas a poder modificar. Eso tiene implicaciones desde, por ejemplo, el derecho al olvido. Si nosotros registramos en una blockchain nuestra información y nuestros familiares en el futuro le piden a quien estuviera al frente de esa blockchain que la elimine, pues básicamente no va a poder hacerlo. Entonces eso trae unas complicaciones. Pero también trae complicaciones de si registras información sensible allí, como tus datos de salud y no están protegidos criptográficamente, o si, por ejemplo, se registra pornografía infantil, etc. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que tener cuidado. Pero también, yendo un poco más al uso industrial y a los casos que hemos presentado, claro, lo que se busca es generar transparencia y que lo que depositemos allí sea la información verdadera. Pero alguien puede intentar poner información falsa en la blockchain y que después se vuelva la información de confianza. Entonces, por eso es muy importante tratar de eliminar el ingreso de la información a la blockchain a partir de la intervención humana, porque ahí hay errores y hay intereses, y tratar de hacerlo lo más automático posible, para que si se hace automático, entonces es menor la probabilidad de que haya información errónea. Bueno, Alexander Gutiérrez nos tiene 2 preguntas. La primera es, se sale un poco del tema, pero es válida. Quisiera saber desde su punto de vista, ¿es posible crear el peso colombiano virtual Banco de la República en línea? Es decir, migrar de papel moneda a una moneda virtual. Esa es una muy buena pregunta. Una reflexión y es, hagamos un ejercicio con todos quienes nos están mirando. Del dinero que tenemos,
cuánto dinero lo tenemos en el bolsillo en efectivo y cuánto dinero lo tenemos en el banco. Entonces, en realidad, la mayoría del dinero nuestro ya es digital. No es criptomoneda, pero ya la mayoría es digital. Puedo decir que más del 90% del dinero que tenemos lo tenemos en digital y no lo tenemos en dinero en efectivo. Entonces, sí creo que es posible que va a migrar todo hacia dinero digital. Ahora, el tema de criptomonedas con bancos centrales, ese es un tema de una discusión bastante amplia, porque claro, lo que buscan criptomonedas como Bitcoin es que precisamente tú elimines el intermediario. Y integrar al banco central, pues no va en favor de esa filosofía. Pero desde el punto de vista de los usuarios, generar dinero es muy costoso. Generar el papel es muy costoso, hacer transacciones, etcétera. El dinero en papel pues es muy costoso, incluso es muy costoso hacer transferencias de dinero digital entre bancos. Entonces es muy posible que un peso cripto pueda solucionar muchas de esas ineficiencias en el futuro, pero entonces entra el tema de la privacidad. ¿Qué tantos datos tengo que mostrar yo para poder utilizar ese criptopeso? Si tengo que dar todos mis datos, seguramente no me va a interesar de que el gobierno sepa todo lo que yo estoy haciendo porque pierdo derecho a mi privacidad. Es más, el efectivo me lo permite. Entonces, con reglas de mercado, la gente va a poder escoger. O me voy al criptopeso donde no tengo privacidad, o me voy al efectivo donde tengo privacidad, o me voy a criptomonedas donde tengo privacidad. Y depende de la oferta y demanda, escogerán. Creo que le quedará un poco difícil al Banco de la República o a cualquier banco central ofrecer algo que le dé mayor libertad a las personas y que no se sientan controladas. Eso, digamos, es parte de la discusión, pero en muchos lugares a nivel mundial se está debatiendo y todavía no hay un acuerdo alrededor del tema. Bueno, y Alexander también nos pregunta, ¿es posible desarrollar una plataforma de voto virtual para cualquier elección popular, presidencia, congreso, alcaldías, consultas, desde la comodidad de la casa, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet? ¿Se evita el despilfarro de los recursos públicos del Estado en mesas de votación, papelería, logística y transporte? Alexander entendió muy bien el tema de cómo se elimina intermediario, además todo el tema de la burocracia y lo que pasa alrededor de ese intermediario. Yo le contestaría que creo que en el futuro sí, pero todavía no está listo. Nosotros estamos investigando personalmente en el tema, pero no somos los únicos. Hay más de 10 proyectos a nivel mundial trabajando y tratando de abordar cómo hacer una votación con blockchain desde nuestro teléfono celular y que sea de una manera segura. Hemos identificado pues varios problemas. El primero es que si queremos hacer millones de transacciones, las blockchain aún no están listas por los mismos problemas de escalabilidad que les comentaba. Entonces tendríamos que esperar mucho tiempo para conocer los resultados mientras la blockchain procesa toda esa cantidad de votos que se generan rápidamente. Lo segundo es que los costos aún son altos. Entonces, pese a que los costos de votación por papel son muy altos, incluso más altos, la idea es que si se va a lograr este sistema, pues sean unas eficiencias considerables. Ojalá pudiéramos votar de manera segura con un 5% de lo que nos cuesta un voto actualmente. Eso aún no es posible. Y como el voto es secreto y está protegido por una alta criptografía, y lo ideal es que la identidad detrás del voto también sea así, tenemos un inconveniente que hay que solucionar, y es que como tiene tan buena criptografía, nadie va a saber exactamente quién está votando por quién. Entonces hay una posibilidad de crear votos fantasma, de crear identidades fantasma que voten de manera fantasma. Entonces esos elementos se encuentran dentro de los problemas. Pero además en culturas como la nuestra latinoamericana, lastimosamente, hay un tema que no va a poder solucionar la tecnología o que hay que buscarle otro tipo de aproximación. Y es el tema de que haya una persona, si ya puedo votar desde mi casa y lo puedo hacer durante una semana, por ejemplo, pues ¿cómo hago para que no haya una persona detrás de mí verificando por quién estoy votando o obligándome a votar por alguien, ¿no? Que eso es un poco más difícil cuando tienes que hacerlo de manera presencial. Y como estos ejemplos vas a encontrar luego de una solución un problema. Pero estoy seguro que dentro de unos años, no va a ser tan pronto, yo le pongo 2 años o 3 años, vamos a ver ya temas mucho más reales con identidad y con votaciones en blockchain.
¿Ya hay países en donde se realiza de esta forma las votaciones? Hay pilotos que básicamente se realizan en paralelo al proceso de votación tradicional, como lo conocemos, para ir probando cómo funciona el número de transacciones que permite la tecnología. Han sido pilotos exitosos, pero todavía no hay un modelo completo de votación utilizando blockchain a nivel internacional. Tal vez los más adelantados como estado es Estonia, pero en otros lugares también han hecho ese tipo de votaciones. Ahora, hay países que no les interesa este tipo de soluciones. Básicamente hay países como Suiza donde votan por correo físico y hay tal confianza en el sistema que no tienen inconveniente en mandar su voto físico por correo. Entonces, no, que tú le soluciones un problema con blockchain tampoco, o sea, no es una solución porque no tienen un problema. Estos problemas muchas veces son locales. Entonces tenemos que abordarlos y no podemos esperar a que otros lo hagan. Y me imagino que en países latinoamericanos, como dices tú, donde hay tanta corrupción y donde tiende a haber mucha sombra alrededor de las votaciones y los contratos, también podría llegar a ser una gran solución. Sí, para muchos temas es una solución. Para otros no he visto cómo blockchain lo pueda solucionar. Por ejemplo, ese tema de que me obliguen a votar por alguien, el descentralizar no tiene una solución. Podría uno pensar que en la cámara cuando votes tomes una foto 360 para verificar que no hay nadie o que te pida un reconocimiento de voz y que un algoritmo de inteligencia artificial identifique si tu voz está estresada porque precisamente tienes a alguien que te está obligando a votar. Pero pues eso es complejizar el tema y hay que hacerlo sencillo. Entonces va a servir para muchas cosas, seguramente va a demorarse también en adoptar una vez esté, porque no podemos pensar que si todo el país no está conectado, pues cómo vamos a votar desde el teléfono inteligente si además no todos tenemos teléfonos inteligentes. Entonces va a ser seguramente un proceso de adopción una vez esté listo, pero pues creo que la tecnología nos sorprende con los tiempos en los que está avanzando y tal vez el tiempo que doy sea menor, pero tal vez no. Bueno, hablemos un poquito más el tema de los smart contracts o contratos inteligentes. Me están preguntando cómo hacer para incorporarlo en el día a día. Si digamos yo quiero hacer una compra o yo misma quiero hacer un contrato con alguien, ¿cómo se hace este proceso? Esa es una muy buena pregunta. Hay muy pocas personas, lastimosamente, en el país que saben programar en contratos inteligentes. Entonces, la primera aproximación es, ahí hay una gran oportunidad, porque las empresas están demandando mucho de este tipo de perfiles. Entonces, si usted conoce o si usted mismo desarrolla software y demás, y le apasionan estos temas, ahí hay una oportunidad. Para el público en general, hacer investigación de qué servicios ya se encuentran disponibles. Ya hay algunas aplicaciones descentralizadas, ya hay algunas billeteras que se pueden utilizar. Entonces, empezar a experimentar sobre esos servicios que ya están disponibles y empezar a usarlos para ver cuál de ellos te genera valor. Si quieres hacer tu propio contrato, sí tienes que tener capacidades técnicas en temas de desarrollo. No les voy a mentir, eso es necesario. Hay mucha gente que dice que gracias a los contratos inteligentes los abogados ya no van a ser necesarios en un futuro. ¿Que esto es verdad? Yo creo que tienen más amenaza por el lado de inteligencia artificial que por blockchain. Porque básicamente, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial va a poder leer una gran cantidad de documentos que una persona, y los va a leer en minutos, mientras una persona va a demorar semanas, y va a poder revisar casos similares y ver cuáles han sido las estrategias de presentación del caso, etcétera y demás. Entonces, creo que sí, blockchain va a generar algún impacto en el tema de los abogados, pero creo que inteligencia artificial más. Y creo que hay otras tecnologías incluso que tienen que estar revisando, porque si empezamos a automatizar muchos procesos y a quitar, por ejemplo, a los humanos de labores repetitivas, pues muchos de los conflictos que se generan a partir de la interacción de humanos también van a empezar a desaparecer porque empiezan a ser máquinas. Entonces, también por cambios sociales, los trabajos de los abogados pueden verse amenazados. Eso si lo ves desde el lado negativo. Si lo ves desde el lado positivo, si tú eres un abogado y empiezas a entender cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial o cómo funcionan los contratos inteligentes,
pues puede ser una gran oportunidad para generar un muy buen servicio para los usuarios a partir de tu conocimiento y del uso de la tecnología. Es decir, no necesariamente la tecnología nos va a quitar puestos, sino va a hacer que se especialicen. Sí, Sí, sobre todo va a amenazar los puestos repetitivos. Entonces, sí, tienes que hacerte esa reflexión. Lo que yo hago repetitivo lo va a poder hacer o un robot, o una máquina, o un algoritmo. O sea, o un contrato inteligente. Entonces, pero si mi labor es mucho más de creación, de innovación, y además tengo que interactuar en equipo, tengo que generar empatía, tengo que generar procesos de negociación, pues todos esos temas para que lo haga un algoritmo o que lo haga un robot van a pasar muchísimos años. Entonces, hace 10 días salió un informe del Foro Económico Mundial donde plantea que estas nuevas tecnologías van a generar incluso más empleos o más puestos de trabajo que los que destruyen. El problema es que las habilidades necesarias para estos nuevos puestos de trabajo no estoy tan seguro que se puedan adquirir tan rápido desde las personas que pierden los puestos de trabajo, y entonces muchos de estos van a quedar vacantes, es como si se perdieran. Entonces al final sí puede haber una pérdida de empleos. Para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos el trabajo más popular es el de conductores de camión, y más o menos unos 3 millones de conductores de camión en todo Estados Unidos. Y Tesla está por sacar a las calles, ni siquiera presentarlo, porque ya lo presentó, sino por sacar a las calles un camión autónomo. Eso significa que los conductores ya no van a ser necesarios. O sea, ahorita le ponen ahí un asiento para que seguramente se siente alguien, ya no es necesario, pero para que el que venga del frente, pues no se asuste tal vez de un carro manejándose solo por un tiempo. Y ellos han venido recogiendo datos de todos sus carros Tesla para alimentar el algoritmo que va a manejar esos carros, y bueno, le tienen montados unos sistemas de seguridad encima y demás. La pregunta es, ¿ustedes consideran que esos 3 billones de puestos de trabajo que se van a poner en riesgo van a poder, por ejemplo, tener las habilidades para trabajar en inteligencia artificial y los puestos que crea la inteligencia artificial, blockchain, big data, internet de las cosas, tan rápido como se pierden puestos? Es muy difícil. Entonces, el problema con esta revolución industrial es que la transformación es en tiempos mucho más cortos y las habilidades no se alcanzan a adquirir. Y por eso se habla de que sí, se pueden crear muchos puestos, pero no se van a ocupar. Lo podemos ver hoy mismo. Todo el mundo está buscando ingenieros científicos de datos, de inteligencia artificial, de blockchain, y no hay. Entonces, los puestos están ahí, pero no hay las habilidades. Al final, sí van a reemplazar unos puestos de trabajo, y las personas que los tienen no van a tener las habilidades suficientes y van a perder el empleo. Bueno, pues muy interesante esta posición. Y ya para ir cerrando, Alexander, que estuvo muy activo con nosotros y que le interesó bastante el tema, nos pregunta, ¿cómo se está relacionando la industria TIC con las instituciones educativas públicas para la implementación de las aulas virtuales y también los hospitales públicos del Estado en cuanto a citas médicas, trámites a través de Internet de manera rápida, sencilla y cómoda? Bueno, no conozco todos los casos, pero sé que hay muchas empresas y el mismo gobierno que están trabajando en cómo utilizar las tecnologías para procesos de aprendizaje y para atacar temas de, por ejemplo, telemedicina, etcétera. Entonces, sí creo que hay una aproximación. Ahora, lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista de educación es que la virtualidad total no es muy buena. Necesitas también unas habilidades de autonomía, de disciplina, etcétera, que muy poca porción de la población los tiene para poder trabajar procesos de formación y aprendizaje únicamente en línea. Pero sí vemos que hay un valor en lo que llaman los sistemas Blender, es decir, una parte presencial y otra parte virtual, porque, digamos, el contacto físico, además de aprender con tus compañeros, etcétera, en pares, es muy importante, y la virtualidad no siempre reemplaza esos temas. Lo que sí creo que es importante es que no solamente el gobierno, sino también las universidades y las empresas se están preguntando si los modelos de formación que tenemos actualmente sí responden a los retos del futuro, porque van a estar llenos, por supuesto, de tecnología, pero también mucho de lo que nos hace más humanos. Y realmente nosotros estamos educando como cuando todo el mundo salía a trabajar en la misma empresa, a hacer la misma labor, entonces metemos a todos en el mismo salón y que tratamos de evaluarlos para ver si todos tienen los mismos conocimientos. Y ese mundo sí estuvimos en la era industrial, donde efectivamente todos tenían que tener el mismo conocimiento para hacer las mismas labores, pero ya no es el mundo de hoy.
y la educación realmente no ha cambiado alrededor de ese tema. Entonces, creo que hay las preguntas y que se están empezando a explorar las respuestas. Bueno, y Andrés Sonal nos pregunta, ¿qué tanta matemática y programación se requiere para aprender realmente a desarrollar blockchain, inteligencia artificial, big data? Además de blockchain, ¿qué otras tecnologías o conocimientos adicionales son requeridos a aprender y en cuánto tiempo promedio personas con desconocimiento total de este tipo de temas lo pueden hacer? Esto está muy buena esa pregunta, además de larga. Sí. Bueno, ¿qué habilidades tienes que tener? Digamos, hay un pensamiento sistémico alrededor de la programación que es importante tener, pero que se puede aprender. Entonces, si tu interés es de aprender, hay varias maneras. No necesitas pensar que tienes que ser un programador de software, pero sí es muy importante que por lo menos conozcas lo básico para el tema. Ahora, si quieres entrar a programar, por ejemplo, en temas de blockchain, es muy importante en temas de contratos inteligentes, específicamente bajo una red que es la que más se utiliza, es bueno tener conocimientos en JavaScript. Si quieres programar en Bitcoin, es bueno tener conocimientos en C++. Eso te ayuda a agilizar el proceso de aprendizaje, pero también hay otras blockchain que utilizan Python y otros lenguajes de programación. La curva no es rápida, digamos, en general hemos visto que para coger un nivel intermedio, por ejemplo en temas de blockchain, nos demoramos unos 6 meses formando talento humano. Es un proceso no tan rápido, pero también tiene que ver con que es una tecnología muy nueva, no hay tanta documentación, no hay tantos espacios de formación. En inteligencia artificial no estamos tan metidos en el tema de desarrollo, pero pues en la universidad sí hay muchas capacidades alrededor del tema. Podría averiguar si me das el contacto de Andrés y trato de mirar, por ejemplo, en inteligencia artificial cuánto sería. ¿Qué otras tecnologías hay muy importantes? Aparte de las tecnologías digitales, está biotecnología, está nanotecnología, hacen parte de esta revolución, nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, pero también está impresión 3D, drones, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, big data, internet de las cosas, o sea, puedo seguir. Mira que el problema de esta, ahorita viene computación cuántica, está gemelos, una manera de gemelear una máquina en digital para que podamos estudiarla, esa máquina que es real en el mundo digital, modificarla y después llevarle las modificaciones a la máquina. Esos son gemelos, pares gemelos, creo que es que se llama esa tecnología. Pero lo interesante es que cada una de ellas es una tecnología exponencial, tiene un poder de transformación importante en las industrias y en nuestra vida. Entonces ya no es como en las 3 revoluciones anteriores, donde en la primera teníamos la máquina de vapor, en la segunda teníamos la electricidad, en la tercera las TIC, que la hemos visto mucho más, cada vez que escuchamos esto estamos utilizando las TIC. Entonces, si ves, son 1, 2 o 3 por revolución. Aquí estamos hablando más de 20 cada una, tecnologías exponenciales y que están llegando muy rápido. Entonces, claro, podemos decir, eso no va a pasar, aquí no va a cambiar, y cuando veamos es que cambió. O nos preparamos. Bueno, súper. Y para finalizar, Marjorie Ramírez nos dice, excelente programa, por favor hagan uno haciendo de cómo iniciarse en las criptomonedas. Pues ya quedará para una próxima ocasión. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por haber resuelto todas nuestras dudas. No, a ti y a todos por las muy buenas preguntas. Muchísimas gracias a propósito. Bueno, y los esperamos a todos en un próximo streaming o Facebook Live de Finanzas Personales. Chao.